Vamos a continuar con nuestra lección del libro de Efesios. Ya casi vamos a terminar el capítulo 1. La primera parte, tampoco es que todo el capítulo, amén. Pero vamos a seguir y espero en el Señor me dé tiempo porque hoy traigo 3 versículos. ¿Usted sabe qué reto? 3 versículos, amén. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque ahí tenemos el bosquejo y ven que apenas vamos tachando el primero. Bueno, no importa, mientras Cristo no venga, seguimos estudiando el libro de Efesios, porque ahí encontramos de todo, amén. Es demasiado poderoso este libro, entonces vamos a seguir viendo hoy el punto 2, que Dios el Hijo pagó el precio por la iglesia. Ese lo comenzamos la semana antepasada, vimos versículos 7 y 8, y hoy vamos a ver 9, 10, 11, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer la oración y vamos a dar inicio al estudio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a la 1, a las 2 y a las 3. Señor, oramos pidiendo que tú hagas que esta epístola a los Efesios sea algo viviente y real a nuestros corazones. Y lo hacemos rogándolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y vamos a irnos inmediatamente al capítulo 1, versículo 9 al 11. Vamos a leerlo y después nos vamos a centrar en el capítulo 9, que es el primero que vamos a ver. Dice la palabra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Diga, misterio de su voluntad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, diga, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en él. Asimismo tuvimos herencia, diga, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Vamos a centrarnos en el capítulo 9, que es el primero que vamos a estudiar. Perdón, versículo 9, ya está. Capítulo 9 ya hubiésemos terminado hace tiempo. Bueno, versículo 9. Dice, Él nos dio a conocer, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Vamos a estudiar esa primera línea que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Lo primero importante que tenemos que destacar acá es que la palabra dándonos a conocer, que es otra palabra, pero la primera me indica que hemos recibido algo. Diga, yo ya recibí algo. Correcto, por eso dice dándonos. Dándonos me indica que ya recibimos, que no lo teníamos, ¿ok? Pero ya lo tenemos. A conocer viene del griego, bueno, ahí no lo tienen, bueno, no importa. No importa la raíz en griego, lo que importa es que a conocer nos está diciendo que ya nos dieron algo, nos mostraron algo, nos declararon algo, hicieron notorio algo importante, ¿ok? Así que esta palabra lo que nos indica no es otra cosa, ¿verdad? Que algo nos fue mostrado, algo que estaba escondido. Vamos a ver. Y esto es otra de las bendiciones. Si nosotros venimos leyendo en Efesios 1, ahí vamos viendo algunas, dice que ya Dios nos bendijo con toda bendición. Y quiero decirle que esta es la bendición más grande que un creyente pueda recibir. Y usted se va a dar cuenta, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué dice. La segunda parte dice el misterio de su voluntad. Pero antes de eso, vamos a leer Colosenses 1:26. Si me lo pueden poner por ahí. Segundo. ¿Qué es esto?
Colosenses 1:26. Dice, el misterio que había estado oculto, usted me lo va a ver. No, solamente ese. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido ¿qué? ¿A quién? ¿Quiénes son los santos? Ok, entonces vamos por partes. Estamos viendo la primera línea y ya vamos entrando a la segunda, que nos ha dado a conocer. Estamos recalcando lo que Pablo dice en Efesios 1:9 y también lo confirma en Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Romanos 16:25. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de él, que se ha mantenido oculto desde... Ok, yo quiero que usted preste cuidado a estas palabras. Del misterio que Pablo nos está hablando en este versículo 9, no es cualquier cosa. Es algo que ha estado oculto desde los siglos y las edades, desde tiempos eternos. ¿Ok? No se puede tomar livianamente esto que nos ha sido revelado. ¿Ok? Vamos a leer el 26. Porque ha sido manifestado ¿cuándo? Ahora. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Muy bien. Entonces, hay algo que nos ha sido manifestado. Algo que ha estado oculto por tiempos, por edades, por siglos. Por siglos. Muy bien. Ahora, es importante entender que esto que Dios nos ha revelado no es un descubrimiento humano. No es un descubrimiento humano. No es algo que alguna persona, algún hombre, algún científico, hemos visto que hay muchos científicos que han descubierto grandes cosas, ¿verdad que sí? Y que hoy en día nos han facilitado la vida. Pero este misterio del cual nos está hablando Pablo en Efesios 1:9 no pudo haber sido descubierto por ningún hombre, por ninguno. Solamente hay una forma de haberse dado a conocer y es a través de la revelación divina. Por eso es que hay personas que aún no pueden entenderlo. Porque le voy a decir una cosa, la revelación divina se recibe a través del Espíritu Santo. Y si una persona camina en lo natural, si una persona no se ha conectado con el Espíritu Santo, no puede entender este misterio. ¿Ok? Entonces, por eso hay cristianos o hay gente que va a la iglesia, pero siguen viviendo una vida de derrota. ¿Por qué? Porque todavía no les ha sido revelado, no han podido recibir la revelación de este misterio. El misterio de su voluntad. Entonces, la palabra misterio en griego es mysterion, que eso significa cerrar la boca. Diga, como le decimos a los hijos a veces, en boca cerrada no entra. Eso sí se lo saben. En boca cerrada no entra mosca. Y así se mantuvo el Padre por una cantidad de siglos. Él cerró su boca, dio indicios, pero mantuvo el secreto. Dice que un misterio es cerrar la boca. Un misterio es un secreto. Es algo que guardamos. Es algo que no queremos como que la gente se dé mucho cuenta de algo. ¿Ok? De su voluntad, determinación, elección, alternativa, propósito, decreto, inclinación. Eso es de la voluntad. Algo que se determina. Ok, determino cerrar la boca. Determino mantener algo en secreto. Eso es lo que nos está diciendo esta línea. Entonces, quiere decir que Dios por su elección quiso revelarnos algo que hasta ese momento Él no lo había revelado.
lo mantenía oculto. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Él nos ha permitido saber el contenido de algo muy importante. Diga, el misterio de su voluntad. ¿Sabe qué es lo poderoso de este ministerio de su voluntad? Que este ministerio encierra el propósito eterno, diga propósito eterno, de la voluntad de Dios en Cristo. Eso es el misterio de su voluntad, encierra ese propósito. Y ese misterio ya no es misterio. Fue misterio, pero nos ha sido dado a conocer. Por eso es que un cristiano no puede mantener este misterio como misterio. Tiene que hablar el misterio que le fue revelado. Amén. Hay dos elementos que siempre entran en un misterio en el Nuevo Testamento. Número uno, que no puede ser descubierto por medios humanos. ¿Ok? En el Nuevo Testamento más o menos se hablan de 11 misterios. Más o menos. Imagínense qué montón de misterios. ¿Usted se acuerda cuando Jesús le hablaba a los discípulos? Y se refería a ellos, les revelaba muchas cosas, pero cuando hablaba con la gente de afuera, ¿cómo le hablaba Jesús a la gente? Por parábolas. Y dice la palabra que Él les decía, a ustedes les he dado a conocer el misterio, pero a ellos se les habla por parábolas, para que no entiendan. ¿Ok? Entonces, usted, hijo de Dios, no se puede tomar livianamente. Usted tiene que sentirse privilegiado de que usted ha entendido, ha recibido, Dios le ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, hay esos dos elementos. Uno, no puede ser descubierto por medios humanos. ¿Por qué? Ya vimos, porque siempre es revelado ¿por quién es revelado un misterio? Por el Espíritu Santo. Y número dos, es revelado en el momento oportuno. No es revelado ni antes ni después. Amén. Y se revela lo suficiente como para establecer el hecho, pero no se dan a conocer todos los detalles. Porque sí o no que hay muchas cosas que nosotros no entendemos hasta el sol de hoy. ¿Verdad que sí? Hay cosas que nosotros no entendemos y a veces decimos, cuando yo llegue al cielo le voy a preguntar al Señor por qué tal cosa. Pero yo le voy a decir una cosa, cuando usted llegue al cielo usted eso es lo menos que se va a acordar. Imagínese lo que es ver a Jesús ahí en gloria. Seguro que uno queda en shock de ver la grandeza de ese maravilloso Señor. ¿Qué se va a estar acordando uno que por qué la gallina puso huevos blancos y no rojos? Porque los que salen no son rojos, son como marrones. Pero hay cosas que nosotros nunca vamos a poder entender. Son misterios, diga, son misterios. Pero aunque Dios no nos haya revelado todo o no nos haya dicho todo todavía, hay ese misterio que es uno de los más importantes. Vamos a leer Efesios 3, del 3 al 9. Entonces vemos que un misterio es algo secreto que Él no ha revelado previamente, pero nos lo da a conocer en su tiempo. Diga, en su tiempo. Efesios 3 del 3 al 9 y lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. A mí me gusta mucho esa traducción porque es muy explicativa. Dice, Pablo hablando ahí mismo en Efesios, pero ya un poquito más adelante, porque mucho del libro de Efesios habla sobre este misterio, sobre este plan. Recuerde que Dios fue el que planeó la iglesia, ¿cierto? Lo vimos en los primeros versículos. Dios fue el que planeó la iglesia y ahora viene Dios el Hijo a ejecutar ese plan. ¿Ok? Entonces Pablo hablando dice, Dios me dio a conocer el plan que tenía y del cual ya les he escrito brevemente. Si leen lo que escribí, sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo. Tal secreto no se los dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros. Pero ahora, diga, pero ahora,
por medio de su Espíritu, Dios se lo ha mostrado a sus santos, apóstoles y profetas, como Pablo, y Pablo nos lo está mostrando a nosotros, y dice el 6, y este es el plan secreto. Vamos a ver cuál es el plan secreto. Por medio de Jesucristo, también los que no son judíos, ¿hay aquí algún judío? ¿No? Ok, entonces aplicamos en esto. Los que no son judíos pueden recibir la salvación. Y no solo eso, las promesas, miren qué poderoso, las promesas dadas al pueblo de Israel y formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esa buena noticia. Si usted no se alegra con eso, yo ya no sé con qué se va a alegrar usted. Pero mire, ¿cómo usted se explica que habiendo un pueblo que Dios eligió en el tiempo? Eso lo vimos como hace 2 clases atrás. Dios eligió en el tiempo a Israel. ¿Cómo usted se explica que Dios elige un pueblo en el tiempo llamado Israel? Y pasa el tiempo, se muestra a ellos y ellos no lo reciben. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, Dios hace entrar en celo al pueblo de Israel y nos escoge a nosotros. Así tal cual lo dice la palabra. Hace entrar en celo al pueblo de Israel y nos escoge a nosotros, y dice que nosotros venimos a ser injertados y venimos a ser parte de ese pueblo. Y mire lo que nos decía ahí: para recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel. Entonces, ese es el misterio. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no es mejor el pueblo de Israel, ni tampoco somos mejores nosotros. Somos uno en Cristo. Los judíos no pueden recibir esto. Sí, por eso es que ellos son herméticos en cuanto a Cristo, porque ellos no pueden recibir a alguien que vino a ser partícipe o copartícipe de las promesas que le habían sido dadas a ellos, como somos nosotros los gentiles. Ellos no pueden recibirlo. Los únicos que entienden esta gracia que vino a traernos Jesús son los judíos mesiánicos. Pero los judíos ortodoxos, los judíos normales, ellos no entienden. Ahora, el hecho de que ellos no entiendan eso no quiere decir que nosotros tenemos que tener alguna situación en contra de ellos, porque Dios nos manda a bendecir y a orar por Israel. Amén. Es imposible que exista un cristiano que sea antisemitista. Es imposible que exista un cristiano que no quiera a los judíos. Desde el momento en que no quiera a los judíos, deja de constituirse cristiano. Porque Cristo es el que nos unió al pueblo de Israel y a los gentiles como un solo cuerpo. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es el misterio que nos ha sido dado y revelado a nosotros? Miren el plan secreto. Por medio de Jesucristo somos un solo pueblo, podemos recibir sus promesas. Lo único que tenemos que hacer es aceptar la buena noticia. Amén. ¿Usted se alegra con eso? ¿Usted se alegra que usted es poseedor de grandísimas promesas? Dele un aplauso al Señor. Dígale: Señor, gracias. Adórelo 30 segundos y dígale: gracias, porque yo no valía nada, yo no era nadie y tú me viste a mí. Gloria al Señor. Así que esa es la obra redentora expuesta en la totalidad, esto que acabamos de leer. Y es el secreto que Dios mantuvo oculto. Él daba como chispazos. Como chispazos. El Antiguo Testamento es sombra, es tipo y sombra todo de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento.
Entonces, desde Génesis 3:15 comenzamos a ver que comienza una promesa redentora. Ahí usted lo lee después, porque si no se me hace más largo. Pero solamente habían chispazos, no se había dado a conocer este misterio hasta que Pablo entiende que le es revelado y él nos comienza a hablar. Esto no podía ser hablado ni comprendido hasta que en el propósito de Dios fuese sacado a la luz por medio de revelación divina. No hay forma de entenderlo si no es por medio de la revelación del Espíritu Santo. Aún aquí yo veo gente que no se alegra por eso. Usted debería estar muy alegre por eso. Muy alegre, porque le fue extendida una gracia que no había sobre nosotros. Amén. Así que esto ya no es un secreto, diga, ya no es un secreto. Es un hecho. Es una verdad expuesta. Es una verdad divulgada. Diga, divulgada. ¿Por qué divulgada? Porque mire, desde el momento en que este misterio es revelado, entramos también en una responsabilidad. Hoy usted está hablando mucho, diga responsabilidad. Es una responsabilidad. Primera de Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y quiere decir que desde el momento en que a usted y a mí el Espíritu Santo nos revela uno de sus misterios, nosotros adquirimos una responsabilidad. Y es que ya nos convertimos en administradores de ese misterio. Póngame el 2. Ahora bien, se requiere que esos administradores a los cuales les fueron revelados los misterios, cada uno sea hallado fiel. A veces utilizan esto en otra perspectiva, pero en realidad la idea genuina, pura, real de este verso es que los que nos han revelado los misterios tenemos que ser administradores fieles de ellos. Por eso es que les dije que adquirimos una responsabilidad. Porque desde el momento en que nos ha revelado este misterio, hablando de Cristo y la salvación, somos administradores de ese misterio. ¿Y quiere que le diga algo? Dios nos va a pedir cuentas de la administración que le dimos a esos misterios, en especial a este. Efesios 6:19, en Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver cómo Pablo tomó la responsabilidad de este misterio, y es la misma responsabilidad que nosotros los creyentes debemos de tomar, porque ya vimos que somos administradores. Amén. Pablo decía: y oren por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Escuche, que la buena noticia es para judíos y para gentiles igual. 20. Ahora estoy encadenado, decía Pablo, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Cristo. Así que pidan en oración, oiga, que yo siga hablando de Él con valentía, como debo hacerlo. ¿Sabe qué significa eso? Ser buenos administradores del misterio de Cristo que le fue revelado, que ya nos fue revelado. Quiere decir que al adquirir esta responsabilidad, una de las formas de administrar bien el misterio es divulgarlo entre todos. Pablo no veía que él estaba encarcelado. Pablo no veía que él estaba encadenado. Pablo no veía que él tenía circunstancias, porque hay muchos creyentes que, como tienen situaciones en la casa, no hallan la manera de cómo predicarle a otros acerca de este misterio salvador. Pero Pablo está haciendo un excelente trabajo y nos está mostrando para que nosotros aprendamos. La administración del misterio nos lleva a hablar de él en tiempo y fuera de tiempo.
porque somos administradores del misterio de Dios. Por favor, entiendan esto. Todos aquí, todos tenemos que llegar un día ante el trono de Dios y tenemos que dar cuentas de cómo administramos ese misterio. Por eso es que nosotros no podemos quedarnos callados ante ninguna persona que en la calle o en cualquier lugar se nos dé la oportunidad de poder hablarles acerca de este misterio de la gracia salvadora y redentora de Cristo. Yo le pido al Espíritu Santo que esto te quede impregnado. Ahora, este misterio lleva en sí otra responsabilidad, porque muchas veces nosotros no vamos a poder tener la oportunidad de hablar, de expresar, de articular con nuestra boca un mensaje. Ahí es donde entra el testimonio de cada uno de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Que hay mujeres que ganaron. Con su testimonio se ganaron a otros. Hay acciones nuestras, hay actitudes nuestras que hablan más que 1000 palabras, tanto para bien como para mal. Si en nuestra casa siempre están oyendo un bochinche, platos van, platos vienen, ¿cómo después vamos a ir a administrar este misterio ante los vecinos? ¿Cómo después vamos a ir y vamos a administrar el misterio en el trabajo? Si te han visto, varón, como te quedas viendo de forma inadecuada a las mujeres en tu oficina, en tu fábrica, en tu trabajo. Han visto cómo se ríen de los chistes rojos que cuentan. Y puede ser que den gracia, pero ahí es donde usted se tiene que contener, porque usted es administrador de un misterio. Y tu testimonio puede administrar ese misterio también. Amén. ¿Sí me van entendiendo? ¿Será importante o no entender que administramos un misterio? Es muy importante. Seguimos con con Efesios 1:9, con 1 Corintios. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. A ver si son buenos estudiantes. Alguien que me diga entonces, ¿cuál es el misterio de la voluntad que habla aquí Efesios 1:9? ¿Sí? ¿Y qué más? No puede ser que solo el pastor me esté prestando atención. Que ya no somos más dos pueblos. Amén. Que somos herederos de las promesas. Amén. Hay que entender esto. Dice, según su beneplácito, en griego eudokia, que es agradar, anhelo, satisfacción, puro afecto, buena voluntad, deleite, amabilidad, deseo o propósito. Entonces, cuando hablamos de según su beneplácito, estamos hablando de un deseo, de un propósito de Dios. Amén. Dice, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué nos dice esto? Etimológicamente, colocar antes, exhibir, proponerse o determinar. Entonces, es una determinación que Dios tuvo de exponer su propósito, un deseo, amén. Es una decisión soberana de Dios. Es una decisión soberana de Dios. Así que esto no depende del hombre, no depende de las circunstancias, depende únicamente de la soberanía de Dios, que Él quiso por su beneplácito. Deseo, amén. Este versículo 9 nos habla y nos recuerda que no estamos en tinieblas. Diga, yo no estoy en tinieblas. Él nos ha revelado su plan en Cristo Jesús.
Y ese plan, ¿sabes qué es lo que nos da? Dirección, nos da sabiduría, nos da esperanza. Amén. Ese plan fue hecho desde la eternidad pasada. Amén. Ya lo aprendimos. Así que tenemos que entender que los planes y propósitos de Dios para nuestra vida muchas veces son considerados un misterio. ¿Cuántas personas aquí en algún momento se han encontrado diciéndole: Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Qué es lo que quieres de mi vida? ¿Qué plan tienes en mi casa? Porque yo no estoy viendo lo que mi corazón anhela, mi corazón desea. Y pareciera como que le preguntamos y le preguntamos a Dios y como que es un misterio. Como que no recibimos la revelación, el entendimiento, la dirección, pero es que ya aprendimos algo. Esto no es de hombres, es de soberanía de Dios y es en su tiempo. En su tiempo. Amén. Así que, ¿qué te puedo decir? Sigamos orando. Sigamos buscando, meditando en la palabra, buscando la mente de Dios, preguntando. En algún momento Dios te va a revelar el misterio para tu vida. Amén. Versículo 10 dice, para seguir la línea yo tengo que tocarlo para no perder el hilo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Y aquí es interesante porque vemos que hay un giro de pensamiento entre estos dos versículos. El versículo 9 se refiere a todo lo que ya fue hecho, ya lo que nos fue dado, ¿cierto? Lo que nos fue revelado. Pero el versículo 10 nos está haciendo mirar hacia el futuro, nos está haciendo mirar hacia adelante. Diga, hacia adelante, hacia el cumplimiento de los tiempos. En términos bíblicos, el concepto dispensación se refiere a un periodo de tiempo en el cual Dios trabaja con el hombre. Amén. Y teológicamente hablando, existen 7 dispensaciones. Oigan, estoy diciendo teológicamente hablando. No estoy diciendo bíblicamente hablando. ¿Por qué teológicamente hablando? Porque los estudiosos tomaron toda la Biblia y la dividieron por periodos que se llaman dispensaciones, que son tiempos donde Dios trabaja con el hombre. Y hay 7 dispensaciones que ellos sacaron para hacer más fácil el estudio y el entendimiento de los periodos de la Biblia. Entonces, esto solo por mención, porque en realidad esto es otra cosa. O sea, por mención tenemos que entender que hay esos 7. La inocencia, la conciencia, el gobierno humano, es que está un poco borroso. La promesa, la ley, la gracia y el reino. Que el reino habla del milenio, la gracia habla de la iglesia, la venida de Cristo, de cuando se establece la iglesia. Entonces eso es los periodos que más o menos la teología sacó para estudio, ¿ok? Pero acá en Efesios, cuando uno va y estudia directamente y hace la investigación de los libros en griego, uno se da cuenta que no está hablando específicamente, aunque sí tiene que ver, pero no está hablando específicamente de una de estas dispensaciones. Está hablando no de un periodo de tiempo, ¿ok? El término que sí proviene de esa palabra, de la palabra dispensación en griego, en este versículo de Efesios es oikonomia, que es administración, gestión o mayordomía. Eso es la palabra que refiere Pablo en Efesios 1:10. Oikomía, administración, gestión o mayordomía.
Quiere decir que es un sistema, es un orden que se lleva a la práctica. Una forma, diga, es una forma de hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, cuando nos habla de la dispensación de los tiempos, nos está hablando de que Dios va a hacer algo de una forma, de una manera. ¿Ok? Así que al hablar de administración, sistema o economía, vemos que puede encajar en un periodo de tiempo. Por ejemplo, yo me ponía a analizar y yo decía, bueno, yo lo podría encajar en una dispensación teológica entre la gracia y la parte del reino, que es el milenio. Porque ahí nos está hablando de lo que ya nos dio Cristo en el 9 y el 10 nos está proyectando hacia lo que viene, hacia el futuro. Y vemos que lo que viene en el futuro era el milenio. Amén. ¿Están entendiendo? Sí. Pero bueno, en realidad se refiere a la forma en la que Dios hace las cosas en un periodo de tiempo. Amén. Ok. Por ejemplo, aquí puse este ejemplo, se los leo textual. Es evidente que Dios trató con Adán con base a una relación diferente a la que trata con nosotros. ¿Cierto? Sí, porque Dios bajaba y hablaba con Adán. ¿Sí? Lo visitaba. Andaban desnudos y muchas cosas más. En este tiempo, Dios trabaja de una forma diferente con nosotros. Amén. Cualquiera puede reconocer que la situación en el jardín del Edén era diferente, obviamente, a la que nosotros tenemos hoy. Y Dios trató con Adán de una manera completamente diferente a como trata con nosotros hoy en día. En cuanto a la salvación, por ejemplo, Abel ofreció, o para tener también una relación con Dios, acercarse a Dios, Abel ofreció corderos, ¿cierto? Abraham también. ¿Quién más ofrecía? Los sacerdotes ofrecían animales, ¿ok? Y para Dios en ese tiempo, en ese momento, Dios consideraba que eso estaba bien, que esa era la forma. La dispensación del tiempo que él había establecido, estaba correcto hacerlo de esa manera. Hoy en día es diferente. Esa no es la forma en que nosotros nos podemos acercar a Dios, ni tampoco ser libres del pecado. Amén. Entonces entendemos que son formas diferentes. Aún dentro de la misma Biblia hay dispensaciones diferentes, formas diferentes de cómo Dios administra el tiempo. Amén. Amén. Este versículo nos habla del cumplimiento de los tiempos establecidos. Ahí vamos. De los tiempos establecidos. Ahora, ¿cuál es el cumplimiento de los tiempos? Podemos decir que Dios está actuando e impulsando las cosas hacia el momento en que Cristo gobierne sobre todo el cielo y la tierra. Si me puedes dejar el versículo en esta, Dalli, no sé si se puede, el 1:10. Por eso dice de reunir todas las cosas en Cristo. Y dice la última parte, así las que están en los cielos como las que están ¿dónde? En la tierra. Esta es la plenitud de los tiempos, cuando todas las cosas estén reunidas bajo el gobierno y la autoridad del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está hablando el libro de Efesios, capítulo 1:10. Que en el tiempo de Dios, Dios va a reunir todas las cosas y las va a poner bajo la autoridad y el gobierno de Cristo. Las que están en los cielos o las que están en la tierra. Porque, seamos sinceros, aquí hay una desarmonización tremenda en lo que es el cielo con la tierra. Y Jesús lo sabía. Por eso cuando Él enseña, cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, una de las partes de la oración del Padre Nuestro dice, y sea hecha tu voluntad, así como es hecha en los cielos, también sea hecha en la tierra.
Porque Jesús sabía que había una desarmonización, y el único que puede armonizar el cielo con la tierra es Él, cuando todo se ha reunido en la dispensación de su tiempo. Amén. No hemos llegado a ese momento todavía, porque estamos viviendo en una economía diferente. Cuando hablo de economía no estoy hablando de dinero, ¿ok? Estoy hablando de dispensación, ya lo vimos. No hemos llegado a ese tiempo, estamos en una dispensación diferente, pero Dios nos está revelando aquí los acontecimientos que han de ocurrir y que no habían sido revelados en el pasado a nadie. Amén. Porque Cristo, como les dije ahora, es el administrador de la historia. Cristo es el mayordomo de la historia. Amén. Porque quieres que te diga algo, la cruz de Cristo, lleva a señalar la cruz. La cruz de Cristo no fue el fin del plan divino. La cruz y la tumba de Cristo fue apenas el inicio del plan eterno de Dios. ¿Puedes entender eso? Esa tumba y esa cruz marcan hasta ahí el final de una administración, y nos da pase al inicio de una nueva administración en Cristo. Porque antes de Cristo, la administración o la dispensación de los tiempos estaba bajo sacerdotes, ¿cierto? Entonces, cuando Cristo es crucificado y resucitado, ahí termina, ahí finaliza una administración de tiempos, y damos inicio a una nueva, la cual Pablo en Efesios 1:10 nos está hablando de esto, que todavía no hemos llegado, iglesia. Todavía no hemos llegado ahí. Esto es un versículo profético, porque nos está hablando de algo que va a pasar, nos está revelando, amén. Es una proyección hacia el futuro. Entonces diga conmigo: Dios quiere restaurar y quiere unificar todo el universo bajo el señorío de Cristo. Esto apunta a un futuro escatológico, iglesia. ¿Qué es escatología? El final de los tiempos. Esto apunta a un final de tiempos, pero ya está en operación, en proceso a través de la iglesia. Y es muy, muy doloroso que hoy ninguna iglesia casi está predicando sobre la venida de Cristo. Porque cuando Cristo venga es cuando va a acontecer esto. Es cuando el cielo y la tierra va a ser reunido en Cristo. Todo va a ser reunido en Él. Y hoy no se está hablando acerca de su venida. Y por eso hay tantos creyentes que viven la vida como si nada pasara. Como si nada pasara. Porque la Biblia dice que si tuviésemos este pensamiento en nuestro corazón continuo todos los días, hoy puede ser el día que Cristo venga. Asimismo nos santificaríamos más. La iglesia dejaría de ser iglesias carnales, peleándose por todo. ¿Por qué? Porque el que va a reunir todas las cosas se podría aparecer en cualquier momento. Porque si yo todos los días me acuesto en mi cama y digo: Señor, hoy podría ser la noche que habla tu palabra, o el momento que habla tu palabra, y yo podría abrir mis ojos en un segundo delante de ti, porque sonó la trompeta. Pero la iglesia no piensa en eso. No piensan que Cristo va a aparecerse, que su segunda venida es esto precisamente: reunir todas las cosas en Cristo.
las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Quiénes están en la tierra? ¿Quiénes estamos en la tierra? Nosotros. Y vamos a ser reunidos con Él y con las huestes angelicales y con los ancianos y con el Padre y con todos los seres celestiales en los cielos. Ahí vamos a ser unidos, lo que está en la tierra con lo que está en el cielo. Así que, iglesia, piensa en que la venida de Cristo podría estar a las puertas de verdad. De verdad podría ser en cualquier momento, porque nadie sabe el día ni la hora. Muchos muchos pasan metidos viendo predicciones, viendo lo que dicen otros pastores. No, la venida de Cristo todavía no, falta. ¿Y él cómo sabe? ¿Cómo sabe? Son mayores que Jesús, porque ni Jesús sabe cuándo Él va a regresar, porque esto le es dado solo a la potestad del Padre. Entonces dejemos de estar viendo este tipo de predicadores. Jesús puede volver en cualquier momento. Dice que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Alguien cree que es que Jesús se va a robar algo? No. Cuando habla de eso es que Él va a venir sin que nos demos cuenta, o que muchos se den cuenta, o que nadie se dé cuenta. Y dice que en un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted se puede imaginar cuántos microsegundos puede durar eso? Al final, y yo se la respondo. Amén, iglesia. Diga, yo estoy llamada a confiar en la providencia y la misericordia de Dios. Quiero decirte algo que escribí aquí. Cada desafío que enfrentamos en nuestra vida, cada desafío, cada circunstancia, es parte del plan mayor que Dios tiene. A veces decimos, ¿por qué pasa esto? Porque Dios tiene un plan mayor para tu vida. No lo entendemos, pero Él sí sabe cómo lo está haciendo. Amén. Versículo 11, para ir terminando. Llegamos ahora a la tercera obra de Dios, el Hijo, a favor de la iglesia. Cristo nos recompensa como una herencia. Diga, como una herencia. Dice el versículo: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él asimismo tuvimos herencia. Todo esto ya lo vimos en clases pasadas. Hablamos de la herencia, hablamos de la adopción, hablamos de la redención, hablamos de muchas cosas. Entonces voy a solamente leer rápido como un retoque nada más. Él nos ha dado una herencia, es decir, nos recompensa por algo que nosotros no hemos hecho, ni siquiera lo merecemos. Eso es lo bonito de las herencias, ¿sabe? Que otros trabajan para que yo disfrute. ¿Es verdad? Uno deja una herencia para los hijos, uno trabajó toda la vida y lo disfrutan ellos. Y esto es lo que hizo Dios con nosotros. No merecíamos la gracia, no merecíamos la salvación, no merecíamos esto, pero nos lo heredó. Es el plan y el propósito total de Dios y punto. Salado el diablo, eso es lo que a él lo pica, que nosotros no hemos hecho nada para recibirlo todo. Él hizo todo y no va a recibir nada. Hizo todo allá en el cielo, cuando ministraba, cuando se creía que era como Dios. Amén. Ellos van a heredar, nosotros vamos a heredar con Cristo. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Romanos 8:17, Pablo dijo: y si hijos, también. ¿Quiénes heredan entonces? Los hijos.
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ya hablamos de la predestinación también, pero aquí nos está hablando no de la predestinación para salvación, aunque se puede tocar. Nos está hablando de que Él predestinó una herencia para nosotros. Él determinó de antemano que los que respondieran a su acuerdo y respondieran a la salvación iban a ser herederos. Todos aquí hemos respondido a la salvación, ¿cierto? Pues somos herederos. Amén. Es importante tocar este punto, lo toqué en clases pasadas, lo volví a poner. Dios nunca predestinó a una persona para que se pierda. Nunca. Él nos ha predestinado a nosotros para que recibamos una herencia. Y si Él no la hubiera predestinado para mí o para ti, nunca la habríamos conseguido. Esto es por voluntad divina. Amén. Algo que no merecemos. Es por gracia, no por nuestros méritos. Es la voluntad de Dios. Amén. Recapitulemos entonces lo que hemos visto hasta este punto. Desde el 1:1 hasta ahorita. 1. Cristo nos redimió con su sangre. Amén. 2. Nos ha revelado el misterio de su voluntad. Y 3. Nos recompensa con una herencia. Aleluya. Aleluya. Él pagó por la iglesia y nosotros le pertenecemos a Él. Amén. Usted no le pertenece al mundo. Usted no le pertenece al sistema, usted no le pertenece al diablo, usted no le pertenece al vicio, usted no le pertenece al pecado, usted no le pertenece a su familia, a su esposo, a sus hijos. Eso es secundario. Nosotros le pertenecemos a Cristo porque fue Él el que pagó el precio por nosotros. Amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Dígale: Señor, gracias, yo te pertenezco. Yo te pertenezco. Termino. Los planes de Dios siempre estarán por encima de los nuestros. Siempre. Por eso es que los planes de Dios no se tienen que ajustar a mis planes, sino que mis planes se tienen que ajustar a los planes de Dios. Amén. ¿Cuándo puede pasar esto? Por ejemplo, una pareja y de repente esa muchacha se enamoró de ese hombre o viceversa, y uno de los dos no es creyente, no tiene al Señor en su corazón, y Dios viene, interviene, le habla. Esa persona obedece, porque ahí media la obediencia. Se separa de esa persona, pasa el tiempo, Dios le permite conocer a alguien, se casan, sirven juntos y cumplen el propósito de Dios para sus vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que el plan de Dios siempre es mayor, y si yo ajusto mis planes a los de Él, yo voy a ver la gloria de Dios. Amén. Termino leyéndole esto. Los seres humanos están corriendo de aquí para allá con un proyecto para el mundo actual, pero ellos ni siquiera estarán aquí 100 años. Por más que nosotros declaremos larga vida, aquí nadie va a estar 100 años. Quizá tenga la posibilidad si alguien está embarazada y que Dios le dé larga vida a ese bebé, pero aquí ninguno vamos a vivir 100 años. Ya esta generación habrá pasado, amén. Ya habremos pasado la historia, pero los planes de Dios serán llevados a cabo mientras nosotros estemos aquí y tomemos esta palabra y entendamos que Dios tiene planes mayores.
Por eso la Biblia dice, no es, mis pensamientos son más altos. Es que no, ni siquiera los podemos entender. Vea que si no los podemos entender, que siempre le estamos preguntando a Dios ¿por qué? Ahí nos damos cuenta que tenemos una mente demasiado finita para entender. ¿Por qué, Señor? ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué? Cállate, vos no sabes lo que estoy haciendo, espérate. Ya verás. Ya verás cómo voy a compensar todo esto, porque mi plan es mayor que el tuyo. Y mientras te alineas a mi plan, que es mayor que el tuyo, quizá vas a tener que derramar algunas lágrimas. Pero es la forma de yo enseñarte que mi plan es mayor que lo que tú piensas.